8 de la noche en punto en Colombia. Bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo. Es un gusto saludarlos, darles la bienvenida desde ya a este espacio de opinión, análisis, debate, hacer parte de esta conversación a través de nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. En la emisión de hoy nos vamos a dedicar a analizar lo que fue la primera jornada de paro nacional convocado por el gobierno, que de manera contradictoria o hasta curiosa, si se quiere, pues fue convocada para reivindicar la dignidad laboral, para luchar por los derechos de los trabajadores, pero el balance a esta hora es totalmente desastroso en lo que tiene que ver con la afectación a trabajadores, a millones de trabajadores colombianos. El balance, para que ustedes se hagan una idea, y lo acabamos de ver plasmado perfectamente en nuestra emisión central, es de miles de personas caminando, escuchen esto, más de 6 horas para poder llegar a su casa o a su lugar de trabajo, pero también una afectación de más de 1.800.000 usuarios de Transmilenio, millonarias pérdidas del transporte de carga, gente que desde las carreteras le dijo al presidente que en lugar de ayudarlos, que en lugar de ayudar al pobre, lo que hizo con esta jornada de paro fue afectarlos. Vimos también la valentía de muchos ciudadanos que se enfrentaron a los encapuchados, a estos delincuentes que estaban generando bloqueos para que despejaran las vías y dejaran trabajar en la jornada a favor de los trabajadores colombianos que convocó el mismo gobierno nacional. Para hablar de ese tema, saludo a un invitado muy especial que nos ha acompañado, de hecho, en esta jornada. Ya están nuestros dos invitados. Nuestro panel de hoy está integrado por Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado del Derecho y columnista de La Silla Vacía. Andrés, bienvenido a Sala de Prensa. Hola María Camila, un gusto verla, un gusto ver a Gabriel, mi compañero de tantos paneles, y un saludo a toda la audiencia. Igualmente, un gusto verlo y tenerlo aquí con nosotros, y también es un gusto enorme saludar en Sala de Prensa a Gabriel Cifuentes, analista político de aquí de la casa. Gabriel, bienvenido. María Camila, para usted, para Andrés, un abrazo, un saludo afectuoso a toda la audiencia de Sala de Prensa. Bueno, ¿por dónde empezar, Andrés? Con usted, de hecho, con usted habló Juan Camilo Cortés hoy temprano. Retomamos un fragmento de la entrevista ahorita a las 7 y usted manifestaba que lo que vimos hoy fue ese núcleo del petrismo que cada vez está más debilitado y que no encarna, decía usted, el sentimiento nacional o general de la gente que quiere trabajar en el día en el que se lucha por la dignidad laboral. ¿Cuál es su conclusión horas después? Pues, María Camila, yo siento que lo que vimos todas las personas en la televisión, en el radio y en la calle fue, por un lado, estos desmanes de los encapuchados, pero también una marcha muy modesta, una marchita, es lo que vimos. Y eso causa un problema muy grande para el núcleo del petrismo, porque pensemos cuál era la promesa de estos 2 días. La promesa de estos 2 días era un paro nacional, una huelga general. En 1968 en Francia, cuando se hizo la huelga general que desembocó en mayo del 68, pararon 10 millones de trabajadores. Lo que vimos hoy las personas en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en ciudades y municipios de Colombia fue un día más o menos normal, salvo por los incidentes con encapuchados. No hubo un paro general, no hubo una huelga general. ¿Y eso cuál es el problema que le causa al gobierno? Que el gobierno puso una línea en la que lo que estaba llamando era un paro general casi revolucionario en el tono del presidente de la República. Y lo que tuvimos fue una marcha pequeña incluso para los estándares del petrismo. En ese sentido, pues yo creo que como se dice coloquialmente, se dejaron contar los sindicatos, el petrismo duro, los seguidores del presidente, los militantes o exmilitantes del M-19, y no son muchas personas. Entonces, es verdad que el país ha cambiado, que es una cosa que las personas de izquierda repiten mucho, pero es también cierto que el país le ha cambiado a este gobierno. Este es un país que quiere reformas laborales, quiere reformas estructurales, quiere transformaciones, pero no quiere un estallido social, no quiere una huelga general. Lo que quieren las madres es poder salir a trabajar y que sus hijos lleguen bien al colegio y lleguen bien a la casa. Y ya no estamos en un plan de, digamos, de revolución cívica, ni mucho menos. Vamos a ver qué va a pasar mañana. Yo creo que no va a cambiar mucho la situación, pero esa es como mi primera visión del panorama que vimos hoy.
Gabriel, lo escucho usted con su primera visión de esta jornada. María Camila, yo nunca he sido amigo de calificar la fuerza o no de un político por la capacidad de movilización en las calles, digamos. Creo que eso es un indicador muy difícil de medir. Mucha gente puede estar de acuerdo y no salir a marchar y viceversa. Pero Sin embargo, Gabriel, la medición la puso sin él, embargo, ¿no? sí. No, ¿por qué? Porque detrás de eso hay un criterio, si se quiere, estético, ¿no? Y yo creo que las manifestaciones de hoy no asustaron como suelen asustar las plazas llenas, porque dan una imagen de movilización, pues que estamos al borde de quién sabe qué, pero sí molestan mucho. Y yo coincido ahí con Andrés. Yo creo que uno no puede abusar de la calle. Yo creo que la ciudadanía cuando ve que están quemando una estación de Transmilenio, que no pueden ir al trabajo, que les toca caminar 3 horas, la gente suele perder solidaridad con las causas que apoya. Y yo creo que esta sí fue una metida de patas y creo que el mismo gobierno se dio cuenta, no en vano, cuando comenzaron a medir que esto no iba a ser la marcha apoteósica o la huelga general. Es que además cuando uno habla de huelga general no está hablando de una marcha, está hablando de un paro general. El mismo presidente a las 7:30 de la mañana comenzó a desmarcarse, el ministro del Interior comenzó a desmarcarse, a pesar de que tanto en el Consejo de Ministros como en Barranquilla había anunciado que iba a apoyar este paro nacional. Y hay también que decir una cosa, y esto es muy duro decirlo, pero hoy no hubo ni buses ni sandwichitos. Entonces, si bien aquí se usa la movilización social como un elemento de estética política que tiene un simbolismo y una imagen muy fuerte, hoy le falló al gobierno y creo que el gobierno tiene que repensar no solo si verdaderamente tiene el poder de convocatoria que cree tener, y eso no equivale al apoyo. El poder Sí. de convocatoria es una cosa distinta, y lo segundo es que no puede abusar de la calle porque eso puede empalagar a la gente. Y la gente no está para paros todos los días o día de por medio. Entonces, creo que esa sería mi primera reacción frente a lo que pasó. Tenemos varios comentarios a esta hora de usuarios. De hecho, la ex senadora Clara Rojas, la ex congresista del Partido Liberal, nos está aquí reportando sintonía y dice: es absurdo que el gobierno sea el que promueve esto. Qué absurdo tantos afectados, más pérdidas, tiempos y dinero, qué indolencia la del presidente y el ministro Benedetti, generar una afectación de más de 1 millón de personas. La afectación, yo quiero hablar de eso que menciona aquí la excongresista Clara, que es fundamental, porque, Andrés, lo que acabamos de ver en nuestra emisión central es doloroso. Es gente tratando de salir adelante, una señora que le decía a un policía: no podemos permitir que nos vandalicen el barrio, enfrentándose a los encapuchados para quitarlos de la vía. Eso pasa el día en que se lucha por los derechos de los trabajadores, Andrés. Sí, yo, pues en primer lugar, creo que comparto el malestar de la congresista, de la excongresista, y creo que lo compartimos todos viendo estas imágenes y sobre todo todas las personas que más sufren estas afectaciones, que son las personas que trabajan, que van a su trabajo usando el Transmilenio, usando el transporte público, que hoy les tocó caminar muchísimo, que hoy tuvieron muchísimos problemas para llegar y salir del trabajo. Obviamente esas son las personas que más están sufriendo en una marcha por los trabajadores. Yo quiero quedarme y enfocarme en una imagen, y es la imagen del encapuchado, María Camila. Y es que si uno es liberal como soy yo y como creo que es Gabriel, uno cree que en una sociedad democrática la protesta social es muy importante. Es muy importante que se pueda llevar a cabo una protesta. Pero cuando la protesta social, cuando el protagonista de esos momentos de protesta social son personas encapuchadas, pues ya no estamos hablando de una protesta en términos legítimos, estamos hablando de personas organizadas que se están tapando la cara, que no están actuando en el espacio abierto, que es la idea de la protesta social, salir y mostrarse como un ciudadano en la protesta social, sino que están haciendo estas cosas que estamos viendo en la pantalla. Esto no es una protesta social, esto es vandalismo, es violencia, es intimidación.
lo paradójico, de nuevo, María Camila, que usted lo notó, es a quién están afectando. Pues a los trabajadores para los cuales supuestamente se está haciendo esta consulta popular. Entonces, una cosa que no podemos permitirnos es quitarle la responsabilidad al gobierno de lo que ocurrió hoy y de lo que vaya a ocurrir mañana. Lo que estamos viendo en la pantalla es responsabilidad de ellos. No estoy diciendo que ellos ordenaron los encapuchados, no, pero ellos sí pusieron el tono y el término de estas Sí. jornadas como un tono de protesta, como un tono de huelga, y eso es lo que hacen las palabras de los líderes políticos, María Camila, es que son muy importantes los líderes políticos y tienen que cuidar el lenguaje. Una conversación que usted y yo hemos tenido desde hace muchos meses, del poder de las palabras de los políticos. Mm, claro, la responsabilidad, ese concepto tan importante y que hoy resaltamos a lo largo de la jornada por un episodio que ya vamos a tocar, Gabriel, pero lo quiero escuchar a usted sobre el tema de la afectación, de esa contradicción entre derechos laborales y afectación hoy a los trabajadores, sumando este comentario de otro usuario, de Jaime Vargas, que dice: qué triste saber cómo las personas que se esfuerzan cada día por llevar el pan a sus hogares, así como las micro y pequeñas empresas, se ven afectadas por la falta de producción. Creo que Jaime recoge ahí mucho el sentimiento de varios usuarios y de lo que uno, Gabriel, siente al ver a la gente triste porque no pudo trabajar el día de hoy. Sí, yo, María Camila, tengo dos reflexiones y la primera es volver un poquito al primer punto y es, ayer la Comisión Séptima del Senado pasó una reforma laboral que coincide en su gran mayoría con la propuesta del gobierno. Es decir, el paro de hoy, ¿para qué es? ¿Para qué es? Y eso es lo primero, es salir por salir, es desorganizar por desorganizar, es movilizar por movilizar, es picar al tigre. ¿Cuál era el objetivo? ¿El objetivo cuál es? Es ejercer una presión en contra del Congreso, que además ya, digamos, está avanzando en la reforma laboral. Incluso el mismo ministro Benedetti dijo que si avanza, pues se cancela el tema de la consulta, cosa que yo no creo. Pero eso es lo primero, o sea, contextualizar un poco la huelga de hoy, que no tiene ningún sentido frente a lo que ha pasado y frente a la reclamación que era que el Congreso había tumbado la reforma laboral. Hoy está viva y está viva en los términos casi que idénticos de lo que el gobierno quiere que esté contenido en esa reforma. Lo segundo es que si uno se hace una comparación con el estallido social del 2021 y uno dice, bueno, es que ahí yo coincido con Andrés frente al tema de los encapuchados y demás, pero uno dice, bueno, en el 2021 ellos estaban protestando en contra del gobierno, que sentían que era un gobierno represivo, que los atacaba, pero hoy el gobierno es el de ellos. Entonces, entonces uno se pregunta si lo que está detrás de estos encapuchados y de estos actos de vandalismo no es generar una situación de caos, obligar a las autoridades a que actúen, generar una tensión explícita, voluntaria, con un fin ya sea político o social que todavía no conocemos. Para mí es inexplicable que haya huelgas cuando se pasó la reforma laboral y segundo, que haya encapuchados frente a un gobierno que ha defendido las causas que dicen defender los encapuchados. Exacto. Me parece que hoy estamos nadando en un mar de contradicciones. Nadando en un mar de contradicciones. Gabriel y Andrés, entremos al tema de la estrategia y de la actitud del presidente y del gobierno. En la misma jornada, el presidente dice que él nunca convocó el paro nacional, que esto nace del corazón de las centrales obreras, y el ministro Benedetti dice que si en dado caso, que lo ve muy difícil, la reforma laboral se aprueba en su totalidad, que retirarían o desistirían de la consulta popular. ¿Qué estrategia puede haber en que no se asuma esa responsabilidad en el primer caso, la responsabilidad política? Usted lo dijo, no son responsables de los desmanes, ellos no incitaron eso, pero hay una responsabilidad en lo que tiene que ver con promover la jornada de huelga y de manifestación. Y María Camila, y no seamos ingenuos. Si el presidente hubiera sacado hoy a 150.000 personas en Bogotá, estaría dando un discurso en este momento. O sea, no seamos ingenuos, no nos dejemos engañar. El presidente se bajó de la huelga y de la marcha cuando se dio cuenta de que iba a ser mucho más pequeña de lo que él esperaba y de lo que él quería.
si la huelga y la marcha hubieran sido grandes, si la de mañana es grande, el presidente sale a dar un discurso y a reclamarla. Está jugando el juego político más antiguo, que es el de decir mentiras y el de mostrarse con rabo de paja, María Camila, si usted me disculpa el término. Es decir, llevan 3 semanas hablando de estas jornadas, lo ha repetido decenas de veces. El día que se cayó la consulta en el Congreso, hay una fotografía de sus colegas de Semana, María Camila, en la que se ve Armando Benedetti preguntándole al presidente, bueno, ¿y quién organiza la huelga general? Es ¿A la quién pregunta, hay pues la que organizaron pedirle? ellos. Sí. La organizaron ellos y le salió chimbísima y le salió muy mala y por eso el presidente se desmarcó. Ahora bien, ¿cuál era la pregunta estratégica? Digamos, ¿cuál era la visión estratégica de organizar esto? Yo creo que el presidente siempre ha estado en un debate que es propio de la izquierda, que es la reforma o la revolución. Entonces, se hace elegir como un presidente reformista, pero en el fondo de su corazón lo que quiere es la revolución. Lo ha dicho en los últimos meses de forma muy clara. Estamos en el Congreso, como explicaba Gabriel perfectamente, pasando una reforma. De pronto no es la reforma que todos ellos querrían, la que más refleja sus intereses, pero es una buena reforma en el camino correcto. Pero ¿por qué la rechazan? Pues la rechazan porque no es, en primer lugar, ni suficientemente revolucionaria y sobre todo yo creo que porque la gente no se la va a reconocer al presidente, se la van a reconocer a Angélica Lozano y a los congresistas que están ahí, a la comisión. Y eso obviamente no le gusta al presidente de la República. Entonces, pretende hacer un acto de fuerza con una marcha para provocar una crisis de propia credibilidad dentro del Congreso, una crisis, digamos, anímica dentro del Congreso, diciendo, este señor sí que saca gente, le tenemos que parar bolas y le tenemos que aprobar la consulta para que él pueda seguir haciendo política los próximos 6 meses. Entonces, lo que hemos visto es un Congreso muy fuerte, un Congreso que actuó con contundencia hundiendo la consulta, que ha actuado con contundencia, debatiendo y aprobando rápidamente una reforma laboral con unos consensos, que es lo que tiene que ocurrir en el Congreso y con unas negociaciones. Y lo que estamos viendo es a un presidente, a un gobierno cada vez más débil. Yo creo que los escándalos de corrupción, los escándalos que salieron el fin de semana sobre el representante Racero, y pues digamos todas estas cosas que han salido, pues la gente le ha perdido credibilidad a la pureza y a la legitimidad de las intenciones del presidente, porque lo que ha demostrado en las últimas semanas es que preside sobre un gobierno muy cuestionado, sobre una coalición con personas cuestionadas, y a los trabajadores de Colombia yo creo que ya se están cansando, tanto de la derecha que pretende que aguanten unas condiciones difíciles, Sí. pero también de una izquierda que se ha dedicado a decir mentiras y que gobierna con doble moral, y eso a la gente no le gusta. Hemos visto hoy, creo que de una manera contundente. Antes de escucharlo a usted sobre este punto de la estrategia y la actitud del gobierno, quiero que ustedes dos y los usuarios escuchen la voz del día, la voz del ministro Benedetti, asegurando un posible cambio de su estrategia en caso tal que la reforma tenga éxito en el Congreso. Aquí está. Futuro hipotético, que es un futuro hipotético muy lejano porque siempre nos ha ido mal con el Congreso de la República porque hayan hundido todas las reformas sociales del gobierno. Lo que uno podría pensar es que entonces se podría pensar en no hacer la consulta, pero ahora viene la etapa más difícil, que es la plenaria del Senado. La etapa más difícil, dice el ministro Benedetti. Tenemos las 8 de la noche, 19 minutos, varios comentarios además, aquí María de Camila, usuarios. Señor, pero además es lo que escucho. dice mentiras. El Congreso le pasó a la pensional. Eso no es una reforma social del gobierno, le pasó a la pensional. Está a punto de aprobarle la laboral. La de la salud es la única que se le ha hundido, pero está en trámite hoy y de hecho está en crisis, no por el Congreso, sino por el ministro de Hacienda, que admite y no da el aval fiscal de la reforma a la salud. Entonces yo creo que esa actitud del ministro es casi que extorsiva y es una actitud extorsiva que parte de un presupuesto básico, de una línea básica, de un concepto básico que maneja el gobierno, y es que la única voz legítima es la del gobierno. La suya. Entonces, o le aprueban las cosas al gobierno como el gobierno quiere, o patea la mesa.
¿sí? Y desconoce al Congreso, y desconoce las Cortes, y desconoce la justicia y la separación de poderes. Esas teorías, y Andrés lo sabe mejor que yo porque es experto constitucionalista, de que opera el silencio administrativo positivo frente a la consulta, de que el gobierno puede calificar si hubo vicios o no en la aprobación en el hundimiento de la consulta, que puede firmar un ministro plenipotenciario en funciones presidenciales la solicitud de la consulta. Es decir, o las cosas funcionan de la manera ortodoxa como lo piensan ellos, o no es legítimo ningún proceso institucional y democrático. Y yo creo que eso es muy peligroso. Y yo creo que vamos a estar en ese tire y afloje de tener la consulta como esa carta, como esa amenaza constante, pero la realidad de las cosas es otra, María Camila. La realidad es que primero no le dan los tiempos. Esa segunda consulta que radicaron no se puede tramitar antes del 20 de junio. Segundo, no pueden revivir la consulta que ya se hundió. Y tercero, si pasa en el Congreso la reforma laboral, se cae de su propio peso cualquier razón que está detrás de la consulta. Es por eso que le metieron las preguntas de la reforma a la salud. Van a tratar por cualquier manera de imponer la visión frente a cómo deberían ser las reformas sociales, incluso pasando por encima del Congreso y de la justicia. Y eso es peligroso, eso es muy peligroso. Y si a usted eso le suma la calle como otro elemento extorsivo al que apelan y al que financian con recursos públicos, pues estamos en una situación verdaderamente preocupante. Pero yo quiero entender una cosa, ¿qué fue lo que pasó hoy con la calle? Porque no hay que subestimar el poder de convocatoria, porque hace nada más unos meses o unos días, unas semanas, vimos la plaza casi que llena o mucho más tupida de gente. ¿Qué fue lo que pasó con las calles? Pues o es que hoy no hubo, hoy el gobierno no se metió la mano al drill, ¿sí? Es decir, en lo de Barranquilla, es que no lo decimos nosotros, lo dijo Ahmed Escaf, que es representante del pacto, que trajeron buses desde La Guajira, desde Riohacha, que hicieron una vaca para comprar sándwiches, refrigerios, vimos a la gente saliendo con bolsas y lechona, pues obviamente, es decir, sacan a los muchachos del SENA, organizan a las mingas y a los indígenas y firman convenios con la UNIC y con la CRIC para traerlos. O sea, yo creo que esa es gente que probablemente coincide con el gobierno, que está de acuerdo con las reformas del presidente y que lo apoyará en las urnas a él y a su proyecto político, pero la movilización genuina como la que debía darse hoy, sin que medie es la financiación, por así decirlo, del gobierno, pues no estuvo, lo cual demuestra que las grandes movilizaciones pues cuestan plata. Lo quiero escuchar sobre este tema, Andrés, sumándole que mañana igual las autoridades están igual dependientes a hoy, porque pues mañana podría ser diferente y el presidente va a marchar en Barranquilla. Sí, y yo acá vuelvo al tema de Barranquilla, María Camila. ¿Por qué el presidente marcha en Barranquilla? Porque el paseo en Barranquilla se llena más fácil que la Plaza de Bolívar. Si fuera a llenar la Plaza de Bolívar, marcharía en Bogotá como ya lo ha hecho antes. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo con Gabriel. Yo creo que lo que demostró esto es que cuando el gobierno no le mete mucha plata a la marcha no le marcha, digamos, la gente no le marcha y no le sale bien las cosas. Lo cual nos demuestra, pues, si a usted le pagan para salir a marchar o si lo montan en un bus a cambio de un refrigerio o de la promesa de un contrato, pues usted no está marchando pensando en que está apoyando al gobierno, sino esperando la recompensa. Hoy salió gente que de verdad está convencida del proyecto, pero esa gente no fue suficiente para mandarle el mensaje al Congreso, digamos, para reforzar el mensaje extorsivo del presidente y del ministro del Interior al Congreso. Y yo creo que esa es una muy buena noticia. La mayoría de la gente está esperando que el Congreso actúe, que el Congreso cumpla con su función constitucional. Y si fuera verdad todo lo que ha dicho el presidente, que el Congreso lo bloquea, que como ya explicó Gabriel no es cierto, que las Cortes le quieren hacer un golpe de Estado, que no es cierto, pues la gente estaría convencida de que hay que marchar a apoyar al gobierno y no lo está haciendo. Entonces la gente ya, y la gente del núcleo del petrismo, digamos, del núcleo de la izquierda está un poco cansada de que los usen a ellos mismos
como carne de cañón en una batalla política para que el presidente pueda hacer campaña y pueda salir a dar discursos. Yo creo que la gente le tiene fe a lo que está ocurriendo en el Congreso, a que pase la reforma laboral, y es verdad, y estoy de acuerdo con Gabriel, que el tono del ministro es un tono extorsivo, pero es un tono extorsivo muy distinto al que llevaban diciendo o usando en las últimas semanas, que es que era el 28 y el 29, el pueblo va a salir y ustedes ahí sí se van a dar cuenta. Ahora lo que está diciendo el ministro es, si pasa la reforma laboral, que eso es imposible, de pronto retiramos la consulta. Ya están en un tono de perdedores, en una negociación en la que uno empieza más o menos hablando de una revolución que lo va a llevar a la reelección, que es lo que dijo el presidente el mes pasado, y lo que han dicho sus congresistas, y ahora lo que está diciendo es, de pronto si nos pasan la ley, sacamos del trámite una petición de consulta, pues ya el tono ha bajado muchísimo, y lo que lo ha hecho bajar es que el presidente y el gobierno están viendo que no están teniendo ese efecto en la gente. Pero, Gabriel, a todas luces, ¿será que esa intención sí será real? Porque lo que dicen muchos es que el gobierno siempre ha preferido consultas sobre reforma, y la prueba más clara de eso es que el gobierno se negó a revivir la reforma en el primer round, en la plenaria en la que se hundió la consulta. La consulta va a ser siempre la primera opción, pero es que lo que le decía María Camila es que no, primero, legalmente no se puede. No se puede revivir la consulta hundida, y la segunda consulta que radicó Jaramillo y después volvió a radicar Petro, por los términos de la ley, que tienen que pasar 30 días, no le dan en el Congreso. Entonces esa opción de revivir la primera consulta o adelantar la segunda está muy fregada desde un punto de vista jurídico. Y lo segundo es que en todo caso, en el Congreso, donde ya perdió un gran pulso, y lo perdió por 2 votos, porque se salieron 3, porque se le calceteó 1, no importa por qué, pero perdió, ¿sí? Si llega a pasar la reforma laboral, no habría ninguna posibilidad ni ningún ambiente político de tener las mayorías en la plenaria del Senado para que le dieran el aval a la consulta. Por eso es que están pataleando con el artículo 125 de la ley quinta, que además lo interpretó de una manera bizarra para revivir la consulta que ya se hundió en el Senado. Es que no tienen forma, ya bajaron la guardia porque no hay posibilidad legal de que convoquen a la consulta en los tiempos que ellos quieren convocarla. Puede que el 20 de julio vuelvan y radiquen una nueva consulta con las preguntas de la salud o de lo que quieran, pero ahorita esta consulta legalmente ya no se puede. Hay muchos que tienen la percepción, y es que el gobierno todavía no sabe bien qué hacer con la reforma que sigue ahí viva en el Congreso de la República, por precisamente lo que usted está mencionando. Pues Gabriel, Andrés, se nos acabó el tiempo, pero nos hablamos mañana. Mañana analizamos la segunda jornada de paro nacional, ya con participación en terreno del presidente Gustavo Petro en el paro que él dice nunca convocó. Gracias a los dos. Feliz noche, un abrazo, Andrés. Un abrazo para todos. Los dos, y para ustedes, los usuarios de Noticias Caracol en Vivo. Gracias por sus comentarios, por la discusión y por su sintonía. Ya llega Signo Pesos. Quédense conectados.